Un punto crucial para contrarrestar a China. El jefe del Pentágono advierte que las acciones de hoy decidirán el futuro de la próxima generación. Las protestas contra el confinamiento en China se extendieron hasta Wuhan. Cientos de personas salieron a la calle y derribaron barricadas de contención. Y en otras ciudades comenzaron a levantarse puestos de control de COVID-19 y se eliminaron cabinas de pruebas para el virus. Pero el régimen chino sigue sin dar señales de cancelar su política de cero COVID-19. Beijing activa su nivel más alto de censura, el de respuesta de emergencia, tras el inicio de las protestas masivas en todo el país. Además, algunas empresas tecnológicas occidentales podrían estar ayudándolo. Y el Reino Unido dice no a una super embajada china en Londres. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Estados Unidos se encuentra en un momento crítico para contrarrestar a China. Esto es lo que dice el jefe del Pentágono. Señaló que la situación es tan crítica que determinará quién lleva las riendas del orden mundial. Y a su vez establecerá el tipo de mundo en el que vivirá la próxima generación de estadounidenses. Una severa advertencia sobre la amenaza de China viene del jefe del Pentágono. In these next few years will set the terms of our competition with the People's Republic of China. And they will shape the future of security in Europe, and they will determine whether our children and grandchildren inherit an open world of rules and rights, or whether they face emboldened autocrats who seek to dominate by force and fear. En su intervención en el Foro de Defensa Nacional Reagan, Austin dijo que China es el único país que tiene tanto la voluntad como el poder para remodelar el orden internacional. So let me be clear. We will not let that happen. El comentario parece marcar un cambio en el tono de Austin sobre China. Esta fue la reacción de Austin hace apenas un año ante la noticia de que Beijing probó un arma hipersónica que podría suponer una amenaza nuclear para Estados Unidos. You've heard me say a number of times that China is my pacing challenge, and we're going to remain focused on that. Y su última advertencia llega justo después de la presentación del nuevo bombardero nuclear furtivo de Estados Unidos. Ladies and gentlemen, our nation's B-21 Raider. Está diseñado para competir con las crecientes capacidades nucleares del régimen chino. And let's talk about what the B-21 can deliver. The Raider is designed to deliver both conventional and nuclear munitions with formidable precision. Gracias a sus capacidades de largo alcance y de reabastecimiento en el aire, puede entregar armas nucleares en todo el mundo. Esto ocurre a la par de un almacenamiento de ojivas nucleares por parte de China a una velocidad superior a la proyección del Pentágono. Un informe del Departamento de Defensa señala que China tiene más de 4 centenares de ojivas. Austin dijo que el Pentágono está ajustando su presupuesto como nunca antes al desafío de China. Las protestas chinas contra los encierros llegaron a un punto álgido en Wuhan. Se cree que la ciudad china es el epicentro original de la pandemia de COVID-19. Videos online muestran a manifestantes derribando barricadas metálicas el viernes. Una multitud festeja al acceder a zonas selladas por las autoridades. Y otros videos también muestran a manifestantes derribando puestos de pruebas de COVID-19. Las imágenes relacionadas con las protestas fueron rápidamente censuradas en la internet china. Durante el fin de semana también se produjo una protesta a gran escala en la Universidad de Wuhan. Al parecer, los estudiantes exigieron que se les permita regresar a sus ciudades de origen sin restricciones. Recientemente se produjo un aumento de los casos de infección por el virus en Wuhan. Debido a las estrictas normas de cierre locales, los estudiantes se quejaron de las alteraciones en sus condiciones de vida. Dicen que no pueden recibir entregas de comida y que algunos edificios carecen de agua caliente y suministros. Mientras continúan las protestas en Wuhan, en Beijing comenzaron a retirarse cabinas de pruebas de COVID-19. Y en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China,
Las autoridades dijeron que ya no exigirán a los viajeros que presenten resultados de pruebas para viajar. Sin embargo, siguen existiendo muchas otras restricciones. Esto es lo que sabemos. Este video que muestra a unos trabajadores de Beijing retirando una cabina de pruebas se hizo viral en las redes sociales chinas el viernes. Aunque los casos duros en el país están cerca de los máximos históricos, algunas ciudades están tomando medidas para flexibilizar los requisitos de pruebas de COVID y las normas de cuarentena. China busca hacer más específica su política de cero COVID en medio de una fuerte desaceleración económica y una frustración pública que llegó a convertirse en disturbios. En Beijing, la capital del país, se cerraron muchas cabinas de pruebas, ya que se dejó de exigir resultados negativos como condición para entrar en lugares públicos como supermercados. La ciudad también tiene previsto hacer lo mismo con el metro a partir del lunes. Sin embargo, en muchos otros lugares, como edificios de oficinas, siguen exigiendo pruebas. En algunas de las cabinas que quedaban el sábado, residentes como Xu se quejaban de filas de hasta 1 hora para las pruebas. La cola iba de un extremo a otro de la calle. Caminamos durante 7 u 8 minutos para llegar al final de la fila. La ciudad de Shenzhen anunció que ya no exigirá a las personas que muestren un resultado negativo de COVID-19 para utilizar el transporte público o entrar en parques, y aparecieron medidas similares en las ciudades de Chengdu y Tianjin. Pero a pesar de la ligera flexibilización, estos cambios no indican que el Partido Comunista Chino tenga previsto poner fin a su estricta política de cero COVID-19. Incluso varias ciudades de China están invirtiendo millones en la construcción de nuevos centros de cuarentena a gran escala. China activó su nivel de censura más alto, el de respuesta de emergencia. Eso es lo que dice una notificación filtrada. Al parecer, la orden se emitió tras una reunión celebrada en noviembre en la Administración del Ciberespacio de China. Allí los funcionarios ordenaron a las plataformas online que iniciaran una respuesta de emergencia en Internet de nivel 1. El aparato de censura de China se llama el Gran Cortafuegos. Bloquea el acceso a casi todas las noticias y redes sociales extranjeras y pone en una lista negra palabras clave que se consideran políticamente sensibles para el régimen del Partido Comunista Chino. En el ámbito tecnológico, algunas empresas occidentales de alta tecnología también están cooperando con el PSC, y Apple parece ser una de ellas. El mes pasado, la empresa estadounidense modificó su función de intercambio de archivos vía iDrop en China. Lo redujo a 10 minutos para las personas que no están en la lista de contactos de un usuario. Anteriormente no había límite. Los manifestantes vienen utilizando esta herramienta para eludir la censura en el país y compartir información y medios de comunicación de forma directa. El cambio solo afectó a los usuarios de Apple en China después de que la gente empezara a difundir materiales que criticaban al régimen comunista y a su líder Xi Jinping. Apple fue criticada en el pasado por plegarse al régimen comunista chino y por alterar sus características. Por ejemplo, una campaña anterior eliminó el emoji de la bandera de Taiwán para los usuarios de Hong Kong y Macao en 2019. La campaña también retiró las aplicaciones de redes privadas virtuales o VPN de su tienda de aplicaciones para los usuarios de China. Ya pasó una semana desde el mortífero incendio en Urumqi, China, que mató a más de 40 personas y que dio inicio a las protestas generalizadas que se extendieron por dentro y fuera del país. Ahora el Partido Comunista Chino está buscando a los manifestantes y los arresta. Mientras tanto, la gente en el extranjero sigue mostrando su apoyo. Miremos qué está pasando. El deseo de libertad es difícil de matar. Más de 300 personas se reunieron el sábado en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh en solidaridad con los manifestantes de China. Y en la Universidad de Penn State, otros 50 estudiantes se reunieron en apoyo a la democracia. As a young generation, the future is belong to us. I know it's horrible, it's scary, but we have to stand up for ourselves. You don't have anyone else. You gotta stand up for yourself. And trust me, you're not alone. There's people out there wanted to, fight for our liberty, fight for the people back at home. We're all in this together. So. Un estudiante de Hong Kong dijo que estuvo esperando este día unos 3 años, desde las protestas de 2019 en Hong Kong. I'm really happy to see that people in China are finally having the courage to rise up to stand against the Chinese Communist Party, and just like Hong Kongers did 3 years ago. So I hope to support them
in their fight for freedom, and together, I believe we can bring down the Chinese Communist Party. En otra protesta en Boston, una persona de China continental amenazó con disparar al organizador del evento, pero fue detenido por la policía y posteriormente puesto en libertad. Esta fue la cuarta manifestación en una semana en la zona de Boston en apoyo a la llamada Revolución del Libro Blanco y de los que protestan en China continental. El domingo, cientos de personas se reunieron en Toronto y Montreal frente a las embajadas chinas. En Montreal, un estudiante de la Universidad McGill dijo que solía ser pro-gobierno, pero que después de ver lo que estuvo sucediendo en China durante los últimos años, cambió de opinión. Dijo que solía estar en contra de las manifestaciones que realizaba la resistencia en Hong Kong, pero llegó a darse cuenta de la maldad del Partido Comunista Chino o PSC y ahora está del lado correcto. Una organizadora dijo que la política de cero COVID no es el único desastre creado por el Partido Comunista Chino, y si el Partido Comunista no se retira, llegará un desastre tras otro. Animó a todos los chinos a levantarse y dijo, solo el pueblo chino puede derrocar al Partido Comunista Chino. Pienso que hay esperanza para el pueblo chino. Hay esperanza para China. Las protestas por la libertad continúan en Nueva York, Los Ángeles, Sydney, Nueva Zelanda y otros países del mundo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Hablemos ahora de la política de vacunas en China. No es probable que las vacunas contra COVID-19 de fabricación occidental lleguen a los 1.400 millones de ciudadanos de China en un futuro próximo. La Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo que el líder comunista Xi Jinping no está dispuesto a aceptar una vacuna mejor de Occidente. Recientemente los casos diarios de COVID-19 en China se dispararon hasta alcanzar máximos históricos, además de la desaceleración económica y el malestar público. A principios de la semana pasada, la Casa Blanca dijo que China no solicitó vacunas a Estados Unidos. Un funcionario estadounidense calificó la decisión de Beijing como una cuestión de orgullo nacional, añadiendo que, y cito, tendrían que digerir bastante si siguieran este camino. La vacunación a gran escala se considera una de las condiciones previas para que un país consiga convivir con el virus en números bajos y controlados. Mientras Beijing afloja los controles de la pandemia tras las protestas masivas, parece enfrentarse a otro reto. El dinero se está acabando para los gobiernos locales del Partido Comunista Chino, encargados de realizar pruebas masivas del virus y de aplicar cuarentenas. Esto significa que podrían verse obligados a recortar gastos o reducir otros servicios vitales. Expertos afirman que los riesgos de estabilidad financiera de China aumentarán si persisten sus estrictas normas contra COVID-19. Según datos del Ministerio de Finanzas de China, los gobiernos locales gastaron casi 2 billones de dólares más de lo que recaudaron en ingresos entre enero y octubre. Y este aumento de la deuda pública amenaza la economía entera del país. Los municipios corren el riesgo de perder la capacidad de estimular el crecimiento, estabilizar el empleo y dejar de pagar sus deudas. Estados Unidos designó a ciertas naciones, entre ellas China, como países de especial preocupación. Según Washington, los países que figuran en la lista violaron la libertad religiosa de forma sistemática y continua.
Otros países de la lista son Irán, Rusia, Corea del Norte y Birmania o Myanmar. El secretario de Estado de Estados Unidos debe seleccionar cada año los países que violan la libertad religiosa. Una ley llamada Ley de Libertad Religiosa otorga al secretario el poder de utilizar políticas en respuesta a esas naciones como sanciones o exenciones. Sin embargo, la inclusión en la lista no desencadena automáticamente esas respuestas. En una declaración, Blinken dijo que gobiernos de todo el mundo encarcelan e incluso matan a personas por sus creencias, y agregó que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante estos abusos. Estados Unidos expresó su preocupación por los abusos de derechos cometidos por el régimen chino contra la minoría uigur de la región de Xinjiang. Washington viene acusando a China de cometer un genocidio contra los uigures. El PSC también sigue persiguiendo a otros grupos, como los tibetanos, los cristianos de iglesias clandestinas y practicantes de Falun Gong. Gran Bretaña dijo no a una embajada china más grande. Los concejales londinenses rechazaron por unanimidad los planes para que la embajada china se traslade a un lugar histórico cerca de la Torre de Londres. Citaron preocupaciones por la seguridad e impactos en el patrimonio y el turismo. Las autoridades chinas compraron el antiguo sitio de la Real Casa de la Moneda en 2018 y querían convertir el sitio de 2 hectáreas en una gran embajada china. Está frente al Puente de la Torre y la Torre de Londres. Los planes incluían la demolición parcial de edificios catalogados de grado 2 y cámaras de circuito cerrado adicionales alrededor del sitio que costaron más de $270,000. Se aconsejó a los concejales que dieran luz verde a la solicitud, pero la rechazaron. El fundador de hongkoneses en Reino Unido y residente de Tower Hamlet, Simon Cheng, expresó su preocupación por la seguridad de los planes de vigilancia. Esto es lo que dijo después de la votación. Every time when I walk by the Royal Ming Court, it really like a fortress, and if you can imagine, if that's the Chinese Communist Party regime move in, and is really intimidating, because what they're monitoring is the Tower of London and the Tower Bridge. El concejal Peter Goltz planteó cuestiones relacionadas con el patrimonio del lugar. Dijo que no es un sitio adecuado para una embajada. We cannot have this ridiculous complex there that will potentially damage one of the greatest sites in the world. The Tower of London, Tower Bridge, they're iconic of London. You can't have people going there as tourists, and every time they get off their coaches or get out of the tube station, all they're going to see is a collection of demonstrators. This was a fantastic example of people power, and I'm delighted at the councillors and our colleagues who did it. Well done to them. Esta decisión se produce en medio de las protestas que surgen en toda China y al mismo tiempo que el primer ministro Rishi Sunak dice que la llamada época dorada de las relaciones entre el Reino Unido y China llegó a su fin. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.